como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos, de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. O sea, pluralismo en las opiniones políticas por parte de los católicos y a ningún católico puede levantar la bandera de la Iglesia. Yo soy el partido que representa a la Iglesia o que representa la jerarquía, porque quien representa a la Iglesia en cada diócesis es el obispo y el Papa a nivel universal, pero no un partido político o un diputado. Y eso sería utilizar, instrumentalizar a la Iglesia, cosa que es una constante de la historia del mundo. Las instrumentalizaciones de la Iglesia, el utilizar el nombre de católico para intereses personales, que muchas veces son intereses mezquinos, o presentarse, por ejemplo, como ha pasado, esto quizás es un poco opinable, pero a mí realmente se me revuelve el estómago, lo que pasó en la hermana República del Paraguay, un señor que era obispo, y que se presenta y tiene todo el halo, dice, bueno, qué bueno que era este señor, etcétera, porque era obispo, y después resulta que van saliendo cosas. Entonces a mí me parece, yo comprendo su situación, me da mucha pena que haya abandonado su vocación, pero sí, para no engañar a la gente, tendría que haber dicho, yo dejé de ser obispo y además tengo estos elementos personales, y bueno, porque si no, ahora la gente ha sido engañada utilizando o instrumentalizando el prestigio que tiene la Iglesia Católica. Me parece, es totalmente opinable. Bien, bueno, entonces esto respecto a la Gaudium et Spes, la desclericalización, esto es muy importante, la sana laicidad de la que hablará Juan Pablo II o Benedicto XVI. Y junto con la Gaudium et Spes, el otro documento fundamental es la Dignitatis Humanae, Declaración Dignitatis Humanae, que es el gran problema que tienen los lefebvrianos. Los lefebvrianos, para aceptar el Concilio Vaticano II, lo que no pueden tragar es la Dignitatis Humanae. ¿Qué dice la Dignitatis Humanae? Fue el documento más polémico del concilio. Y hubo un obispo que decía, si aprobamos esto, se viene el techo de San Pedro abajo, porque es ponernos en contra de toda la tradición de la Iglesia. Lo decía con la mejor de las buenas voluntades y queriendo servir a la Iglesia. Y si uno lee superficialmente la Dignitatis Humanae, es muy difícil de poner en relación con el sílabus de Pío IX. Digo, están todos excomulgados los que aprobaron la Dignitatis Humanae. Pero no hay ninguna incompatibilidad, no puede haberla, además porque hay una continuidad en el magisterio. Entonces, ¿qué se dice? En la Dignitatis Humanae, en primer lugar, dice, como no podía ser de otra manera, que la verdad completa, total y absoluta, según los padres del concilio, está en la religión, en la Iglesia católica, apostólica y romana. Bien, es lógico que los obispos católicos digan que consideran que están en la verdad, que no se puede imponer esa verdad, pero es lógico que reconozcan que están en la verdad. Y a su vez, dice, pero esta verdad total, que nos viene a través de la revelación en Jesucristo, hay que buscarla personalmente. Personalmente significa libremente. Nadie me puede imponer esta verdad. Tengo obligación moral de buscar la verdad. Eso en general. Tenemos obligación de buscar la verdad. Y una vez que encontremos la verdad, tenemos que abrazar esa verdad, identificarnos con esa verdad. Pero todo eso yo lo tengo que hacer libremente, personalmente. Nadie me puede obligar a hacerlo. Y si en la búsqueda de la verdad considero que la verdad completa está en el budismo, yo podré decir, estás equivocado, no está en el budismo, pero te respeto y no puedo obligarte no te puedo coaccionar para dejar el budismo y pasarte a la Iglesia Católica. Por lo tanto, existe un derecho de la persona humana a la libertad religiosa. ¿Y qué es la libertad religiosa? La interpretación liberal del siglo XIX es todas las religiones da igual que seas calvinista, luterano, católico o judío o musulmán o ateo, total, da lo mismo, lo importante es ser auténtico, etc. Bien, esto no dice
el Concilio Vaticano II. Dice en concreto, a ver qué dice. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres, católicos, protestantes, ateos, han de estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares, como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil. Con lo cual, la libertad religiosa consiste en que no puede haber coacción, ni por parte del Estado, ni de grupos, ni de personas singulares, para obligar a una persona a abrazar una determinada verdad religiosa. Y eso tiene que estar garantizado por el ordenamiento jurídico de un país. Y esto es un derecho de la persona humana. Entonces, en un país donde sea confesionalmente católico y se prohíban los cultos no católicos, no se está respetando un derecho de la persona humana y no se está siendo coherente con la fe cristiana, que tiene que garantizar la libertad religiosa, cosa que durante siglos no lo hicimos. Entonces, es interesante ver con estos documentos cómo hay toda una serie de debates en el siglo XIX, por ejemplo, entre la jerarquía y los próceres argentinos, por ejemplo, liberales, con tufillo masónico, etcétera, que en definitiva le dan más razón el magisterio a Sarmiento que algún obispo que se oponía a la libertad de cultos. O sea, la libertad de cultos es algo es muy importante, es muy importante. Yo entiendo, las circunstancias son distintas, pero ha habido toda una evolución y gracias a Dios que tenemos este magisterio. ¿Cómo se pone en relación esto con Pío IX? No hay ningún problema, o con León XIII, o con Pío XII, o con todo el mundo hasta el Concilio Vaticano II. Lo que cambia no es la doctrina, sino que hay diverso punto de vista que es perfectamente complementario con el punto de vista tradicional del magisterio. El magisterio hasta el Concilio Vaticano II siempre tuvo un punto de vista objetivo respecto a la verdad. Es decir, ¿cuál es la verdad? La verdad es la fe católica, apostólica y romana. Y por lo tanto, desde el punto de vista objetivo de la verdad tiene más derechos que el error. Y por lo tanto, lo que se puede hacer es la tolerancia religiosa, pero siempre se tolera un mal. Uno no tolera una cosa buena, tolera un mal. Entonces, la falta de verdad objetiva de otras religiones será tolerada. Pero el Concilio Vaticano II no adopta el punto de vista objetivo, o mejor dicho, en el primer punto de Dignitatis Humanae establece el punto de vista objetivo, que dice la verdad total y completa está en la fe católica, apostólica y romana. Pero luego pasa al punto de vista subjetivo, no subjetivista, no relativista, sino de la persona que tiene que dirigirse hacia esa verdad. Y entonces, desde el punto de vista personal del sujeto humano, esa persona tiene que estar inmune de coacción. Entonces no dice que da igual cualquier religión, pero libertad significa también derecho a equivocarse. Y por lo tanto, si uno considera por lo que sea que la religión verdadera es otra, tiene todo el santo derecho a defenderla, profesarla, practicarla, dice dentro de los límites debidos. ¿Qué son los límites debidos? Si hay una religión que su dogma principal es que hay que matar a todas las personas de más de 1,60 m, entonces evidentemente eso no puede ser permitido, porque va contra el bien común de la sociedad. Pero fuera de eso, una religión que tenga como elemento fundamental conservar a los mosquitos, muy bien, que lo haga. No sé si está claro. Con lo cual no hay
es que Pío IX no habló de libertad religiosa en este sentido. Habló de los derechos de la verdad objetiva. Hay toda una evolución cultural. Yo quizá he sido muy crítico con la cultura contemporánea, pero todo esto se debe también a grandes pensadores de la cultura contemporánea que han descubierto la subjetividad, lo importante de la subjetividad. Bueno, en ese sentido, Juan Pablo II, antes de ser Juan Pablo II, cuando era profesor de moral, decía, yo estoy de acuerdo con toda la ética aristotélico-tomista, todo lo tradicional, pero la perspectiva que yo adopto es la persona que tiene que hacer subjetiva, que tiene que hacer suyo esos principios universales. Y por lo tanto hay toda una carga de subjetividad, una persona con una historia, con unas circunstancias determinadas. La gran tentación de la cultura clásico-medieval es el objetivismo frío. Esto es así y san se acabó. La gran tentación de la modernidad es el subjetivismo que se aleja de la verdad objetiva. En este sentido, el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II y Benedicto XVI creo que son los que han logrado una síntesis fantástica entre objetividad y subjetividad. La belleza de la verdad, la bondad de la verdad, pero que cada uno la hace propia desde su propia subjetividad, desde su propia historia. Bien, entonces vamos a hablar 10 minutos más y dejamos 5 minutos para preguntas, etcétera, y ya no me ven más. Entonces, bueno, Pablo VI decía, tuvo que sufrir mucho después del Concilio Vaticano II, toda la crisis postconciliar. Todo es providencial, pero realmente ahora con la perspectiva de los años, ese periodo de 33 días de Juan Pablo I fue un poco el que abrió el cambio de ambiente o de atmósfera, de ver a un Pablo VI tremendamente preocupado, angustiado, lleno de esperanza sobrenatural, pero se le veía sufrir, y ya muy, muy viejito y muy enfermo, se pasó a esa sonrisa angelical de Juan Pablo I, que fue un paréntesis providencial para llegar a Juan Pablo II. Entonces, son 27 años de pontificado, en 5 minutos no se puede hacer mucho. Acá en este libro vamos a hacer propaganda de la persona a la aldea global, es toda una guía que va desde la concepción de la persona en Juan Pablo II a la familia, la cultura, la nación, la economía, la política, los medios de comunicación. Para terminar, un último capítulo sobre Benedicto XVI. Pero vemos en Juan Pablo II, también por su formación filosófica, eso también es importante, conocer el background que traen los papas. O sea, Juan XXIII le vino muy bien su experiencia en Turquía y en Grecia para lanzar el ecumenismo, por ejemplo. Pío XII le vino bárbaro toda su experiencia alemana para enfrentarse con el nazismo y para saber cómo manejarse. Bien, Juan Pablo II es hijo de Polonia, el país quizá uno de los países símbolo de la modernidad, porque tuvo que sufrir por un lado el marxismo, por otro lado el nazismo, el nacionalismo, con una identidad católica muy fuerte. Por lo tanto, el hecho de ser polaco ya le hace experto en problemas del mundo contemporáneo. Es un país tremendamente problemático, Polonia. Por otro lado, es filósofo, y entonces tiene en una base tradicional, aristotélico-tomista, a su vez se abrió a muchos filósofos de la modernidad. Y por lo tanto pudo sintetizar, armonizar el punto de vista objetivo con el punto de vista de la subjetividad propia del personalismo. La gran encíclica personalista de Juan Pablo II es la primera, que es la Redemptor Hominis, donde dice que el camino de la Iglesia tiene que ser el hombre. Y el Papa, creo que uno de los elementos centrales de Juan Pablo II es la verdad sobre el hombre. La verdad sobre el hombre, ¿qué es el hombre? Ahora ya no tenemos tiempo, no voy a decir qué es el hombre para Juan Pablo II, pero si vemos un poquito todas las corrientes culturales que hemos ido analizando, en definitiva son visiones del hombre.
el liberalismo, el nacionalismo, el marxismo, el relativismo, el nihilismo, el feminismo, la ecología, son todas visiones del hombre muy limitadas, muy reduccionistas. En Juan Pablo II tenemos una visión completa, integral de la persona humana. Voy a referirme a un punto muy concreto. La frase del Concilio Vaticano II, más citada por Juan Pablo II, es el punto número 24 de la Gaudium et Spes, donde dice que el hombre, la persona humana, no se realiza sino en el don sincero de sí. Es decir, la visión de Juan Pablo II es que la persona, y del concilio, la persona es fundamentalmente relación con los demás, apertura con Dios, que también es persona, y con las demás personas humanas. Y uno no se realiza a sí mismo, salvo cuando sale de sí mismo para entregarse a los demás. Pero eso es espectacular para nuestra existencia personal. Esto no es una meditación, pero digo, si tienen muchos problemas, piensen en los problemas de los demás, dedíquense a solucionar los problemas de los demás y van a ver cómo resuelven los propios. Pero también es un punto clave para organizar la sociedad. El hombre no es una célula en la sociedad totalitaria marxista, ni es un individuo atómico liberal, sino que es una relación con los demás y tenemos que crear una sociedad que sea una auténtica comunidad de personas en donde lo que prime sea la solidaridad, la entrega a los demás. Eso cambia la visión política, económica, de trabajo, todo lo cambia. Entonces esto realmente es una gran riqueza que tenemos, tradicional en la Iglesia, pero que Juan Pablo II quizá quiso subrayar de manera particular. Bien, ha sido el Papa que derrotó al comunismo, hay un libro que se llama así, El Papa que derrotó al comunismo. Me parece demasiado simplista pensar que solo Juan Pablo II fue quien tiró abajo el muro de Berlín. Evidentemente había otros elementos de tipo cultural, político, económico, militar, etcétera, pero qué duda cabe que preocupó mucho al Kremlin la elección de Karol Wojtyła como Papa católico. Y es evidente, y es una maravilla todo lo que logró hacer en ese sentido. Pero sobre todo Juan Pablo II, después del 89, se dedicó a poner un poquito los puntos sobre las íes, sobre la ideología liberal capitalista, que parecía que era la que había triunfado después del derrumbe del sistema socialista. Y entonces, esto creo que ya lo habíamos dicho al hablar del liberalismo, ante la pregunta que se hace Juan Pablo II la Centesimus Annus, si el sistema liberal capitalista es el que va a solucionar todos los problemas después de la desaparición del sistema marxista, la respuesta es depende de lo que se entienda por capitalismo, si se entiende libertad de mercado, libre iniciativa, pero todo puesto en un marco ético y moral que se ponga al servicio de la persona humana, entonces está muy bien, aunque preferiría, dice Juan Pablo II, hablar de economía libre de mercado, pero si por capitalismo se entiende que la economía está solamente al servicio de ganar cada vez más plata y uno sale de ese ámbito ético, entonces será un desastre. Lo mismo cuando habla del régimen político, que evidentemente el régimen que ha triunfado, por lo menos en el mundo occidental, es el régimen, la democracia liberal, entendiendo por democracia liberal la democracia que se fundamenta en la separación de poderes. Entonces Juan Pablo II hace el gran elogio de la democracia liberal en la Centesimus Annus y dice que es toda una maravilla, que manifiesta la conciencia que hay de la dignidad de la persona humana, por eso hay que separar los poderes, para que no haya un poder lo suficientemente fuerte que pisotee la dignidad de la persona. Y sin embargo llama un poco, pone en alerta a la teoría que dice que la visión más democrática es el agnosticismo moral, donde vale todo o donde la verdad se define por mayoría, porque entonces eso sería el fin de la verdadera democracia. Una democracia sin valores puede convertirse en un totalitarismo, dirá Juan Pablo II. Bien, tantas cosas más habría que decir de Juan Pablo II, me he quedado corto. Bien, sobre todo lo que fue, así lo que removió con su persona.
no, también, por supuesto, con sus discursos, con sus encíclicas. Yo he dedicado años de mi vida a estudiar a Juan Pablo II. Acá también tenemos una experta en Juan Pablo II, que podría estar dando esta conferencia mucho mejor que yo. Pero junto con eso es la persona, de una persona identificada con Cristo, y removía casi más cuando estaba viejito y prácticamente no podía moverse, pero veía esa necesidad, ese deseo que tenía de entregarse a los demás. Hasta la última vez que apareció en la ventana de Plaza San Pedro, yo estaba allí, el domingo de Pascua, que se veía que quería hablar y no podía hablar, y estaba desesperado por hablar. Bien, hay que dar muchas gracias a Dios por este don que dio a la Iglesia y al mundo. Y de Benedicto XVI, vamos a hablar 2 minutos. Yo lo que quisiera subrayar es un pontificado que todavía está abierto, por lo tanto no puedo hacer un resumen del pontificado. En primer lugar, era la mano derecha de Juan Pablo II, con lo cual cuando eligieron los cardenales a Ratzinger, quisieron seguir con Juan Pablo II, eso está claro. Y hay toda una serie de temas que están en una continuidad plena con Juan Pablo II. Una de las encíclicas que me parece centrales de Juan Pablo II es la Fides et Ratio, donde el Papa afirma que se puede conocer la verdad, no solo a través de la fe, sino a través de la razón, y qué importante es utilizar la inteligencia para conocer la razón. Creo que el gran tema del pontificado de Benedicto XVI también es la relación fe-razón, y si ampliemos la razón, no nos quedemos en una razón meramente técnica o cientificista, una razón que pueda conocer verdades importantes, verdades fundamentales. Eso era el tema del famoso discurso de Ratisbona, que desde el punto de vista de la técnica de comunicación quizás se podía haber hecho mejor, pero el contenido es fundamental y es fantástico, porque si no ponemos en diálogo la fe y la razón, puede haber gente que quiera aplicar la fe directamente sin ninguna mediación racional, y eso genera violencia. Eso pasó en algún momento en el Islam, por ejemplo, no siempre, ni todos, y esa afirmación del Papa no gustó demasiado a un cierto tipo de personas. Y junto con eso, me parece que otro tema importantísimo es el tema de la sana laicidad. La sana laicidad. Benedicto XVI continuamente está hablando de que la sociedad democrática tiene que girar en torno a una serie de valores que no son valores confesionales, que no son valores cristianos, sino que son valores humanos, que son valores propios de la persona humana, que pueden ser conocidos por la razón si utilizamos la razón de una forma flexible y amplia. Y eso llevaría al respeto a la vida